Hola, buenos días, profesor. Yo soy el alumno Galael Galván Gómez del grupo 505. En esta ocasión vamos a responder unas preguntas acerca de lo visto en la sesión de esta semana. La primera pregunta es: ¿qué es una problemática? Una problemática es sencillamente una pregunta que nos hacemos y que necesitamos obtener un hallazgo para obtener la respuesta a esa pregunta. No necesariamente tiene que ser algo malo. Muchos entendemos como problema o problemática algo que nos afecta a nuestra persona o a un grupo, pero en este caso la problemática es imparcial, no es polarizada, puede ser bueno, malo, lo que sea. Después, la pregunta siguiente es: ¿qué etapas tiene el proceso estadístico? Considera el proceso estadístico. La primera etapa fue la antes hablada, la problemática, que se basa en elegir la problemática, tanto cómo se va a abordar y, y demás. Después, dos, tenemos los recursos, que no es que es sencillamente saber que el dinero que tenemos, a dónde debemos de viajar, a quién, qué nos va a costar realizar el proceso estadístico. Después, la tercera etapa es la población y muestra. Aquí vamos a elegir la población, o sea, el conjunto de cosas o de algo existente que vamos a elegir para encuestar y hacer nuestro proceso estadístico. Y en base a esa población vamos a elegir una muestra. Esta muestra debe ser eficaz, es decir, debe de ayudarnos a obtener la información de la manera más confiable y fidedigna. Después tenemos la recopilación. La recopilación no es más que la encuesta. La encuesta es el método que se utiliza en la estadística para obtener la información. La encuesta se basa en cuestionarios. Los cuestionarios son preguntas que pueden ser abiertas o cerradas. Eso quiere decir, pueden ser preguntas sí o no, o preguntas de otro tipo, que son las abiertas, que puedes hablar más, decir más cosas. Después, el quinto paso es organizar y clasificar. Esto se hace mediante una tabla que se le llama gráfica de frecuencias, que es la que le acabo de enseñar. Después sigue analizar información, que esto no es más que razonar sobre lo que se escribió en la gráfica, digo, en la tabla. Después sigue la representación gráfica, que esta nos es útil para entender los datos de mejor manera, y se representa en pasteles o en gráficas de barras o en diferentes otros tipos de gráficas que nos ayuden a entender fácil y sencillamente los datos obtenidos. Después sigue la interpretación, que, que se trata de entender o de saber a qué se refiere la gráfica o los datos que obtuvimos. Después sigue la conclusión. En esta conclusión le damos fin a la problemática y decimos o damos una propuesta de solución, o simplemente se soluciona. Y por último, el último paso del proceso estadístico es la divulgación. La divulgación puede ser mediante internet, mediante televisión, en YouTube, o simplemente hablada, oralmente, y demás formas. Después, la siguiente pregunta es: ¿cómo se elige una problemática? La problemática se elige cuando nos cuestionamos nuestro entorno, cuando nos damos cuenta que existe una carencia en nuestra vida, o una carencia de nuestras respuestas. Después, la otra pregunta es: ¿qué es el tamaño de una muestra? El tamaño de una muestra no es más que la cantidad numérica de datos que vamos a seleccionar de nuestra muestra. Después, ¿qué es una tabla de distribución de frecuencias? Lo que mostré anteriormente es una tabla de distribución de frecuencias, que es una tabla estadística que nos divide en 6 grupos, 6 datos diferentes que se pueden dar en una encuesta. El primero es la cantidad de variables que hay. En mi caso fueron 4.
Después, está, después está como los símbolos que se le ponen a cada variable para entenderlo más fácil. Después está la frecuencia absoluta, que se representa con FI. La frecuencia absoluta es bueno, creo que después la pregunta lo decimos. Después es la frecuencia relativa y esa frecuencia relativa se divide en tres. La frecuencia relativa normal, la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia relativa en grados. La siguiente pregunta es, ¿qué es la frecuencia absoluta? Pues la frecuencia absoluta es nuestra representación en números, en números reales. Sí, exactamente. Es nuestra representación en números reales de los datos obtenidos. Los números reales son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Después sigue, ¿qué es una frecuencia relativa? La frecuencia relativa es igual esta representación de los datos obtenidos, pero representados numéricamente diferente. La primera manera que se hace es la de números, la de fracciones. Después se hace la porcentual, que como bien dice su nombre es en porcentajes, del 0 al 100%. Y después es en grados, que se utiliza en un círculo, que son los 360 grados. Esto nos sirve para poder hacer gráficas, representar las gráficas de manera más sencilla. Y eso es todo por hoy. Gracias.